Hola, buenas tardes. Gracias, Jaque, por la introducción, como siempre. Damos gracias al Señor por estar otra tarde compartiendo su palabra en este programa radial de Simplemente Jesús. Y bueno, todos saben que hemos comenzado una nueva serie donde estamos estudiando las doctrinas de la gracia. Es una serie temática, una serie que nos va a llevar 6 mensajes. Ya tuvimos un primer mensaje donde dimos una introducción a las doctrinas de la gracia, vimos un poco el contexto histórico en cual surgieron, hablamos de Juan Calvino, de Jacobo Arminio, de los 5 puntos del arminianismo, los 5 puntos del calvinismo, que son las doctrinas de la gracia que estamos estudiando aquí, y luego vimos por qué era importante conocer estas doctrinas, y ahí vimos 2 puntos, vimos por la soteriología, que es el estudio de la salvación, y porque estas doctrinas le dan la gloria a Dios. Por eso es importante conocer estas doctrinas, porque nos ayudan a comprender el mensaje de salvación revelado en las Escrituras, y porque también le dan toda la gloria a Dios. En el día de hoy, mis hermanos, ya que hemos dado una base para poder entender qué son las doctrinas de la gracia, en el día de hoy vamos a pasar directamente a la primera doctrina, la cual se llama la depravación total. La depravación total. Y aquí es donde debemos comenzar. Esta doctrina, mis hermanos, nos muestra un diagnóstico del ser humano. Es decir, que a través de esta enseñanza veremos la verdadera condición del hombre. Cómo es el hombre en su naturaleza antes de conocer a Cristo, antes de escuchar el Evangelio. Y es muy bueno y necesario conocernos a nosotros mismos a la luz de la palabra de Dios. Muchos hoy en día quieren conocer al ser humano, quieren conocer la naturaleza del ser humano, pero fuera de la palabra de Dios. Y ahí está el error. Nosotros tenemos que ir a la fuente principal, la cual es la palabra de Dios, la Biblia, las Escrituras. No hay mayor fuente para conocernos a nosotros mismos que en la palabra de Dios. Juan Calvino decía, y cito, casi toda la suma de nuestra sabiduría, que de veras se debe tener por verdadera y sólida sabiduría, consiste en 2 puntos. Y él dice, en saber el conocimiento que el hombre debe tener de Dios y el conocimiento que debe tener de sí mismo. Reconocemos que en ninguna otra parte sino en Dios hay verdadera sabiduría, dice Calvino. Muy interesante porque Calvino dice que la verdadera sabiduría consiste en 2 puntos, conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos. ¿Y cómo nos conocemos a nosotros mismos? Revelado en la palabra del Señor, allí en las Sagradas Escrituras. Y ese es el propósito de hoy, ver lo que dicen las Escrituras acerca de la naturaleza del hombre, acerca de cómo es el hombre sin haber conocido aún a Dios, sin haber sido regenerado por Dios. Y ese es mi propósito en el día de hoy. Y dividí el mensaje en 3 puntos. Primero vamos a ver la condición de la naturaleza humana. Segundo punto, nos vamos a hacer una pregunta. ¿Puede el hombre buscar a Dios? ¿Puede el hombre buscar a Dios? Y el tercer punto, de muerte a vida. De muerte a vida. Pero antes de arrancar con el mensaje quiero orar para que el Señor nos dirija y nos dé entendimiento de su palabra. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este tiempo que podemos tener para meditar en tu palabra, para estudiar tu palabra, Señor. Esta doctrina, Señor, nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, Padre. Señor, no importa lo que diga el mundo acerca del hombre, no importa lo que digan las filosofías acerca del hombre, lo que importa es lo que tú dices, porque somos creados a tu imagen y semejanza, Padre. Entonces, ayúdanos en esta tarde a entender esta doctrina, Señor, porque esta doctrina también nos hace ver tu poder, nos hace ver cómo tú nos salvas, Padre, cómo tú nos rescatas del pecado. Ayúdanos, Padre, a entrar en las profundidades de tu palabra, Señor, a excavar en lo profundo de tu palabra y sacar oro, Padre. Porque cuando uno se mete de profundo en tu palabra, con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, uno saca oro de allí, Señor. Padre, que sea tu Espíritu que nos esté enseñando, que sea tu Espíritu el que nos esté dirigiendo en este estudio. Gracias por los hermanos que están en los controles, que se encargan de que todo funcione. Y bendice a todo hermano que esté escuchando este mensaje ahora, ya sea que lo esté escuchando en vivo o lo escuche luego grabado, pero que sea un tiempo
de concentrarnos en tu palabra, Señor, que nos olvidemos de todas las cosas ahora, que la dejemos en tus manos y nos entreguemos completamente a ti. Y Padre, también te queremos pedir por una situación que está pasando, Señor, en otros lugares, como en Ucrania y en Rusia, Padre, esa guerra que está habiendo, Padre, y tristemente muchos inocentes están muriendo, muchos hermanos están sufriendo allí, Padre, y te pedimos, Padre, para que esa guerra cese, Padre, para que ya no haya más conflicto y para que tú guardes a nuestros hermanos que están allí en Ucrania, que guardes a esas personas que están sufriendo innecesariamente, Señor, por una guerra que no va a resolver nada. Y bueno, Padre, también que muchas personas vengan a conocerte, Señor, a través de este conflicto que está habiendo, Padre. Y bueno, Señor, que tú tengas misericordia de esas personas, Padre. Señor, gracias por todo. Perdona nuestros pecados, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Vamos a pasar con nuestro primer punto, la condición de la naturaleza humana. La condición de la naturaleza humana. Como mencioné anteriormente, la Biblia es la fuente primordial para conocer al ser humano. Fue Dios quien nos creó y debemos acudir a Él para conocernos a nosotros mismos. Y esta doctrina es un diagnóstico de la naturaleza del hombre, aquel hombre que aún no ha conocido a Dios. Decía el puritano Jonathan Edwards, cuando miro mi corazón y veo mi maldad, parece un abismo infinitamente más profundo que el infierno, decía este puritano. Parece un poco radical lo que dice Edwards, pero es así, mis hermanos. Esta doctrina nos enseña cómo es el hombre natural sin la gracia de Dios. Y veremos, y capaz que muchos que no conocen esta doctrina van a quedar sorprendidos, porque la palabra del Señor tiene mucho que decir en cuanto a este tema. Y quiero comenzar con una definición de qué es la depravación total. ¿Qué es la depravación total? Los cánones de Dort, en el artículo 3 de la tercera y cuarta doctrina, dicen lo siguiente acerca de la depravación total. Ustedes en internet pueden poner cánones de Dort y le va a aparecer allí en internet, lo pueden leer y es muy edificante leer esos artículos de fe. Y si van al artículo 3 de la tercera y cuarta cabeza de doctrina, se explica lo que es la depravación total. Y voy a citar las palabras del cánones de Dort. Dice, por consiguiente, todos los hombres son concebidos en pecado, y al nacer como hijos de ira, incapaces de algún bien saludable o salvífico, e inclinados al mal, muertos en pecados y esclavos del pecado, y no quieren ni pueden volver a Dios, ni corregir su naturaleza corrompida, ni por ellos mismos mejorar la misma, sin la gracia del Espíritu Santo, que es quien regenera. Y yo quiero que veamos detalladamente esta definición de los cánones de Dort. Comienza diciendo, todos los hombres son concebidos en pecado, concebidos en pecado. Vayan conmigo al Salmo 51.5. Salmo 51.5. Mis hermanos, les pido que estén escuchando este mensaje con una Biblia, porque iremos viendo muchos versículos y es importante que ustedes estén allí viendo lo que estamos diciendo con la palabra de Dios en la mano. Salmo 51.5. Dice así el salmista, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. El salmista está diciendo que él mismo nació siendo un pecador. Cuando era un bebé, mejor dicho, cuando un bebé nace en el vientre de su madre, ya nace siendo un pecador. Puede parecer exagerado que una criatura tan pequeña, indefensa, sea considerada un pecador, pero es así. Todos nacemos en esa condición. Nadie nace cristiano. No. Hay gente que tú le preguntas, ¿y hace cuánto que eres cristiano? No, yo nací cristiano. No. Nadie nace cristiano. Por nacer en una familia cristiana no asegura que tú seas cristiano. No asegura tu salvación. Por eso los padres cristianos deben predicarle y enseñarle la palabra a sus hijos, porque ellos son pecadores igual que el resto y necesitan la gracia de Dios. Ahora, alguno dirá, ¿por qué todos nacemos pecadores?
¿Por qué? ¿Cuál es la culpa que yo tenga de haber nacido pecador? ¿Por qué nazco como un pecador? Bueno, todos heredamos el pecado de Adán. Todos heredamos el pecado de Adán. En Romanos 5:12 dice el apóstol Pablo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, dice el apóstol, por cuanto todos pecaron. Nadie queda excluido de esta verdad, mis hermanos. Todos nacemos pecadores porque todos hemos heredado el pecado de Adán. Adán fue el representante de la raza humana allí en el Edén. Cuando él pecó, todos pecamos. Hay personas que piensan que uno se convierte en pecador cuando peca. No, yo voy, robo, me convertí en un pecador. Y no es así. No es así. En realidad, el hombre sin Cristo, sin haber conocido a Cristo, está constantemente pecando. Pero la realidad es que nosotros pecamos porque somos pecadores. Esa es la realidad. Tú pecas porque ya eres un pecador. No es que tú cometes un pecado y te conviertes en pecador. No, es al revés. Tú pecas porque eres un pecador. Es parte de tu naturaleza. Entonces, lo primero que tenemos que saber, si queremos tener una buena doctrina, una sana doctrina, es que todos somos pecadores y todos nacemos en pecado. Así venimos al mundo y de eso nadie se salva. Lo segundo que dice los cánones de Dort, dice, por consiguiente, todos los hombres son concebidos en pecado y a nacer como hijos de ira, como hijos de ira. Vayan conmigo a Efesios capítulo 2, versículo 3. Efesios 2, 3. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a los creyentes de Éfeso. Y lo que hace Pablo en el capítulo 2 es darle un recordatorio de cómo ellos eran antes de conocer a Dios y cómo Dios los salvó a ellos. Y dice en el versículo 3 del capítulo 2, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿En qué? En el deseo de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo les dice que todos eran por naturaleza hijos de ira. Por naturaleza se entiende a que así vinieron al mundo. Venimos al mundo siendo hijos de ira. Venimos al mundo siendo pecadores. Y cuando decimos hijos de ira significa bajo la ira de Dios. Todos nosotros nacemos en este mundo bajo la ira de Dios. Todos. Hermano, hermana, antes que tú conocieras al Señor, la ira de Dios estaba sobre ti por causa de tu pecado. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús en Juan 3:36? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Note que Jesús no dice que la ira de Dios vendrá sobre él, sino que la ira está sobre él. Uno nace ya siendo un hijo de ira. Y aquellos que rehúsan creer en Cristo, la ira de Dios aún permanece sobre sus cabezas. Entonces, somos concebidos en pecado, somos por naturaleza hijos de ira. Y el tercer punto que dice los cánones de Dort es que somos inclinados al mal. Inclinados al mal. Vayan conmigo a Génesis 8:21. Génesis 8:21. Dice así la palabra del Señor. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. Otra versión de las Biblias dice que allí el hombre está inclinado a hacer el mal desde que son niños. El hombre por naturaleza, mis hermanos, está inclinado a hacer lo malo, a elegir lo malo. ¿Saben por qué? Porque es su naturaleza. Es su naturaleza.
Así venimos al mundo. Génesis 8 es luego del diluvio. Dios envía diluvio y todas las personas perecen excepto Noé y su familia. Y luego el Señor dice que no destruirá de vuelta la tierra por causa del hombre. Y él mismo da la respuesta, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Supongo que todos ya saben, y hemos orado recientemente por esto, que Rusia comenzó a invadir a Ucrania. Tristemente sucedió lo que nos imaginábamos. La otra vez en mi trabajo, en una conversación con un compañero, él me decía que no podía creer que estando en 2022 el hombre no cambie y aún haya guerras. Y a mí se me pasaba por la mente esta doctrina, la doctrina de la depravación total. El hombre no cambia, está inclinado a hacer lo malo porque ya es parte de su naturaleza. Es un pecador y siempre está inclinado a escoger lo malo, a escoger aquello a lo cual Dios aborrece. Y las guerras continuarán, mis hermanos, hasta que Cristo regrese. La maldad continuará hasta que Cristo regrese. El adulterio continuará hasta que Cristo regrese. La fornicación continuará hasta que Cristo regrese. Tristemente, así es la condición del ser humano. Está inclinado a hacer el mal, siempre. Lo cuarto que dice los cánones de Dort es que el hombre está muerto en sus pecados y es esclavo del pecado. Está muerto en sus pecados y es esclavo del pecado. Miremos Efesios 2.1. Efesios 2.1. Dice el apóstol Pablo, y Él, está hablando de Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El hombre está muerto en sus pecados. Nosotros no nacemos enfermos. Una persona puede decir, yo estoy enferma, pero él está viva, no está muerta, está enferma. Pero él sigue con vida. Pero en el ámbito espiritual no podemos decir que estamos enfermos. De lo contrario, no estaríamos muertos, como dice aquí el apóstol Pablo. La Biblia es clara. El hombre está sin vida espiritual. Es un cadáver, es un hueso seco. Supongo que habrán visto, los hermanos que escuchen el mensaje luego grabado, verán que la imagen para YouTube que elegimos es un hueso. Y lo elegimos con ese propósito. Yo quiero que tú veas ese hueso, mi hermano. Ese hueso eres tú. Ese hueso eras tú antes de conocer al Señor. Eras un cadáver. Estabas muerto. El pecado de Adán allí en el Edén no causó una enfermedad, no causó una lesión, causó la muerte espiritual para toda la raza humana. Génesis 2:17 dice, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, dice el Señor, porque el día que de él comieres, ciertamente que morirás. A veces leemos pasajes de la Biblia, lo leemos tan rápido y lo sabemos medio como que de memoria, pero no nos detenemos a pensar en lo que dice el pasaje. El Señor le está diciendo allí a Adán y a Eva, si ustedes comen del árbol del bien y del mal, morirán. Ciertamente morirán. Desde el momento que Adán y Eva comieron de aquel fruto y pecaron en contra de Dios porque desobedecieron el mandato de Dios, desde ese mismo momento vino la muerte espiritual para todo ser humano. El hombre, mis hermanos, verdaderamente murió. Y el pecado también trajo la muerte física. No estaba dentro de los propósitos de Dios que el hombre muriera. Pero por causa del pecado también entró la muerte. Así que el hombre murió espiritualmente. Juan 8:34, Jesús les dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esto también es importante. El hombre no solo está muerto en sus pecados, sino que también es esclavo del pecado. La ecuación aquí es fácil. Nacemos pecadores, por lo tanto cometemos pecados y estamos inclinados a hacer lo malo y eso nos lleva a ser esclavos del pecado. El hombre no puede parar de pecar. Peca, peca y peca y peca y peca. Aún sus buenas obras muchas veces están inclinadas por una motivación incorrecta.
¿Y por qué? Porque el hombre es esclavo del pecado. Es esclavo del pecado. No puede dejar de pecar. Esa es su naturaleza, esa es su condición. Y yo quiero recalcar esto mucho, mis hermanos, para que entiendan. Así estábamos nosotros antes de conocer al Señor. Lo quinto que dice la definición de los cánones de Dort es que el hombre no quiere ni puede volver a Dios. No quiere ni puede volver a Dios. El ser humano no quiere a Dios. El ser humano le repugna la idea de Dios. No busca a Dios, ni puede buscarlo. Vayan conmigo a Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Vamos a leer del 9 hasta el 11. Perdón, hasta el 18. Del 9 hasta el 18. Dice el apóstol Pablo, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a gentiles y a judíos, que todos están bajo, ¿qué? Pecado. Todos, judíos y gentiles. Cuando se refiere a judíos se refería al pueblo de Dios, el pueblo que Dios había escogido, y a los gentiles a todos aquellos que no pertenecían a Israel. Y Pablo dice, todos están bajo pecado, acá no se salva nadie. Y continúa el apóstol diciendo, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay uno. Mi hermano, tú estabas dentro de ese grupo, no hay uno. A veces decimos, no hay nadie que busque a Dios, pero yo, no, tú tampoco. Y continúa el apóstol diciendo, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor delante de sus ojos, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta definición que Pablo da es una definición espectacular de la naturaleza humana. El ser humano jamás, por su propia voluntad, va a buscar a Dios. Jamás. No quiere hacerlo y tampoco puede. Ahora, ¿por qué no puede hacerlo? Por lo que vimos anteriormente. ¿Cómo está el hombre? Muerto. Muerto. Imagínate que tú tienes un cadáver tirado al lado tuyo. Si tú le gritas a ese cadáver, ¿te va a responder? No. No importa lo que hagas, está muerto, no se va a levantar por su propia voluntad, porque está muerto, no hay vida allí. Bueno, mis hermanos, así está el hombre. No puede buscar a Dios, porque no tiene vida espiritual. Murió, chao. Sugel Michelén, el pastor, decía, la Biblia presenta al hombre no solo como un ser pecador que se rebela constantemente contra la ley de Dios, sino también como alguien que no puede ni quiere cambiar la condición en la que se encuentra. El hombre no quiere cambiar su condición. Le encanta revolcarse en el pecado. Es como el cerdo que se revuelca en el lodo. Así es el hombre, se revuelca en el pecado. Es su naturaleza. Y además, tampoco puede cambiar su condición porque está muerto. El hombre, mis hermanos, está tan muerto que ni siquiera se da cuenta que está muerto. Si tú le preguntas a la gente si se conciben pecadores, ellos te van a decir que no. No, yo no me considero un pecador. Los pecadores son aquellos que roban, que violan, pero yo soy una buena persona. Bueno, el hombre está tan perdido que ni siquiera se da cuenta que es esclavo del pecado. Y mis hermanos, todo esto es una base para que entiendan a qué nos referimos con depravación total. La maldad está arraigada en el corazón del hombre y alcanza a cada aspecto de nuestras vidas. Nuestros frutos son malos porque el árbol es malo. Un árbol malo no va a dar frutos buenos. Y el hombre no da frutos buenos, ¿por qué? Porque es malo. No podemos echarle la culpa de nuestro pecado al ambiente, a la crianza, a la educación, a los malos ejemplos que hemos recibido. Hay gente que hace eso, ¿no? Es que yo soy así porque mi padre era así. No. Somos pecadores desde el corazón.
está arraigado en nuestro interior. Decía el teólogo R.C. Sproul, nuestro problema con el pecado es que está erradicado en el centro de nuestro ser, cala en lo profundo de nuestros corazones. Debido a que el pecado está en lo más profundo, dice Sproul, de nuestro ser, y no simplemente en el exterior de nuestras vidas. Me encanta cómo lo define aquí Sproul, cala en lo profundo de nuestros corazones. Mis hermanos, el pecado está dentro nuestro. Entonces, aquí quiero aclarar algo también. Esto no significa, esta doctrina no significa que los seres humanos son tan malvados como lo podrían llegar a ser. No. Dios en su bondad restringe la maldad del ser humano. Los cánones de Dort, en el artículo 4, de vuelta de la tercera y cuarta cabeza de doctrina, dicen lo siguiente, que después de la caída quedó aún en el hombre alguna luz de la naturaleza, mediante la cual conserva algún conocimiento de Dios, de las cosas naturales, de las distinciones entre lo que es lícito e ilícito, y también muestra alguna práctica hacia la virtud y la disciplina externa. Mis hermanos, Dios dejó en la conciencia del hombre su ley moral. Es decir, que el hombre, aún en su condición caída, puede percibir lo que es bueno y lo que es malo. Todos los hombres, cristianos y no cristianos, saben que matar o robar es algo malo. Todo el mundo lo sabe. La persona que está robando allá afuera sabe que lo que está haciendo está mal. Lo sabe, aunque lo haga, lo sabe. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué lo sabe? Porque todos tenemos la ley natural de Dios en nuestro corazón. El hombre puede percibir lo que es bueno y lo que es malo. En cierta medida. En cierta medida. Y sin la ley natural de Dios, la raza humana pronto se destruiría a sí misma. Mis hermanos, si no fuese por la bondad, por la gracia de Dios, el ser humano se destruiría a sí mismo. Nos destruiríamos unos a otros. Pero Dios, en su gracia, restringe la maldad del ser humano. Y damos gracias a Dios por eso. Así que la depravación total del ser humano no significa que todos los seres humanos son tan malvados como lo podrían llegar a ser. No. Dios en su bondad dejó su ley natural y su ley moral. Pero mis hermanos, así está el hombre. Así está el hombre. Esto es algo serio. Yo no sé, hermano o hermana, si tú habías visto lo que causó el pecado en nuestras vidas. Pero así de radical lo refleja la Biblia. Así de radical lo muestra Dios en su palabra. Nosotros por naturaleza odiamos a Dios, desafiamos a Dios, aborrecemos a Dios, no nos interesa a Dios. Y lo peor de todo, que no podemos cambiar esa condición. Estamos totalmente perdidos. Es un pozo sin salida. Decía el autor Joseph Philpott, y cito, como ningún corazón puede concebir suficientemente, tampoco ninguna lengua puede expresar adecuadamente el estado de miseria y ruina en el cual el pecado ha hecho al hombre culpable y miserable. Continúa este autor diciendo, al separarlo de Dios, lo ha separado de la única fuente y origen de toda felicidad y de toda santidad. Lo ha arruinado en cuerpo y alma. Lo ha llenado de enfermedad, de dolencia. Ha desfigurado y destruido la imagen de Dios en la cual fue creado. Ha destrozado todas sus facultades. Ha roto su juicio. Ha contaminado su imaginación y ha enajenado sus efectos. Lo ha hecho amar el pecado y odiar a Dios. Fin de la cita. Sí, mis hermanos, así estamos nosotros. Así de radical estamos nosotros. Así de perdido está el hombre sin Cristo. Ahora quiero que veamos algunos pasajes. Ya hemos visto algunos, pero
quiero que veamos otros pasajes que nos hablan de esta doctrina. Miren Jeremías, capítulo 13, versículo 23. Jeremías 13, 23. Un pasaje muy interesante este. Dice Jeremías 13, 23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal. ¿Puede un leopardo, mi hermano, quitarse sus manchas? Claramente no, no puede. No puede, es parte de su naturaleza. De la misma manera, el hombre no puede quitar su pecado. ¿Por qué? Porque no puede hacer lo bueno. ¿Y por qué no puede hacer lo bueno? Porque está habituado a hacer el mal. Está habituado a hacer el mal. Isaías 64, 6 dice así: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Delante de Dios somos como suciedad, y aún nuestras buenas obras, si alguien se gloria de ellas, son como trapo de inmundicia, dice el Señor. Somos como una hoja que cae y no vuelve a levantarse. Job 14:4. Pregunta Job: ¿quién hará limpio el inmundo? Pregúntate eso, mis hermanos. ¿Quién hará limpio el inmundo? Y Job responde: nadie. Nadie. Humanamente hablando, nadie. Nadie nos puede limpiar de nuestro pecado, excepto Dios, obviamente, pero humanamente hablando, nadie. Nosotros no podemos limpiarnos a nosotros mismos. Y en Romanos 3:23 dice el apóstol: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nuestro pecado causó una enemistad con Dios, una separación con Dios. Otro pasaje, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y esto es interesante. Pablo dice que el hombre natural, es decir, el hombre en su condición natural sin conocer a Cristo, no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Para él son una locura. Cuando el hombre natural escucha el Evangelio, se dice a sí mismo: esto es algo de locos. ¿Quién puede creer esto? Y no solo le es una locura el Evangelio, sino que no puede entender. No puede entenderlo. Aunque quisiera, no puede. Ahora, ¿por qué no puede? Porque se han de discernir espiritualmente. Y el hombre natural no tiene esa facultad. ¿Y por qué no tiene esa facultad? Por lo que mencionamos antes. ¿Cómo está el hombre? Muerto. Está muerto. Por eso, mis hermanos, cuando le presentamos el Evangelio a alguien, la mayoría de la gente va a decir que es una locura. ¿Por qué? Porque no lo entienden. Y aunque quisieran entenderlo, no pueden. Están muertos. Están muertos. En Juan capítulo 5, versículos 39 y 40, dice el Señor Jesús: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Jesús les está hablando a los fariseos, y él mismo les dice: ustedes no quieren venir a mí. Y el texto radica en esto, que el hombre no quiere venir a Cristo, porque no quiere, y porque tampoco puede hacerlo. Y repito, ¿por qué no puede hacerlo? Porque está muerto. Está muerto. Así está el hombre. Entonces, lo que debemos entender es que el hombre natural está muerto, sin vida espiritual, y él no quiere cambiar su condición y tampoco puede hacerlo. Y así es un poco como la Biblia nos refleja la naturaleza del hombre. Ahora, habiendo visto un poco la condición de la naturaleza humana, pasemos a nuestro segundo punto. Y el segundo punto, tenemos que hacernos una pregunta: ¿puede el hombre buscar a Dios? ¿Puede el hombre buscar a Dios? Con todo lo que mencionamos anteriormente, ¿podemos decir que algún hombre busca a Dios? Para eso quiero que veamos Salmo 14, versículo 1 al 6. Salmo 14, del 1 al 6.
Dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Estas fueron palabras que Pablo tomó allí en Romanos 3, cuando Pablo dijo que el hombre no busca a Dios. Por lo tanto, ¿puede el hombre buscar a Dios? La respuesta es no. El salmista está diciendo: no hay quien busque a Dios, y Pablo luego lo repite allí en Romanos 3, no hay quien busque a Dios. El hombre no quiere conocer a Dios y nunca podrá escoger a Dios, nunca. El hombre siempre va a escoger lo contrario a Dios. En Juan capítulo 6, versículo 44, Jesús dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Este versículo es increíble. Y este versículo ya creo que es suficiente. Jesús es claro. Nadie, absolutamente nadie, dice Jesús, viene a mí por su voluntad. Y ya lo dejamos en claro, que el hombre no quiere y no puede. Por lo tanto, dice Jesús, que aquellos que vienen a Él, ¿qué dice el pasaje? Son traídos por el mismo Padre. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. La palabra ahí, trajer, en el griego significa arrastrar. El Padre arrastra a los pecadores a Cristo. De lo contrario, nadie buscaría a Cristo. Es el Padre el que los lleva a Cristo. No es el hombre quien por su propia voluntad busca a Cristo. Mi hermano, si tú hoy estás en Cristo, si tú hoy eres cristiano, es porque el Padre te llevó al Hijo. El Padre te llevó al Hijo. No fuiste tú quien escogiste a Dios. No fuiste tú el que buscaste a Dios. Eso estaba fuera de tu capacidad, porque estabas muerto. Fue el Padre el que te llevó a los pies de Jesús. En 1 de Juan capítulo 4 versículo 19 dice el apóstol Juan: nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Mi hermano, ¿sabes por qué tú amas a Dios? Porque Él te amó primero. Y la Biblia dice que Él te amó antes de la fundación del mundo. Y eso lo veremos luego en otra doctrina. Y esto es increíble, mis hermanos. Nosotros hoy estamos en Cristo no porque hayamos tomado la iniciativa con Dios. No. Porque nosotros no queríamos cambiar nuestra condición. Y no solo que no queríamos, sino que no podíamos. Era imposible. Éramos un cadáver. Pero Dios me llevó a los pies de Jesús. Dios sacó el velo de mis ojos. Dios me amó antes de la fundación del mundo. Él me buscó, Él me llamó, Él me salvó. Todo lo hace Dios. Tú no haces nada. Ahora, aquí se pueden levantar algunas objeciones que yo quiero que veamos. Por lo general, la gente que niega esta doctrina se aferran a Juan 3:16. Juan 3:16. Vayan conmigo a Juan 3:16. Ya hemos visto que el hombre no puede escoger a Dios. Pero muchos dicen que Juan 3:16 enseña lo contrario. Bueno, vamos a ver eso. Juan capítulo 3, versículo 16. Un pasaje que yo creo que todo el mundo se sabe, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y repito, yo creo que este es el pasaje más conocido por los cristianos. Y muchos piensan que este pasaje da a entender que todos tenemos la capacidad de escoger a Dios. Pero no es así. No es así. Lo que enseña este pasaje, mis hermanos, es que todos los que creen en Cristo serán salvos. El texto no dice nada, absolutamente nada, de quiénes creerán. El texto es una afirmación de aquellos que creen en Cristo. No está hablando de la capacidad del hombre para creer.
Volvemos a leer, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. No está hablando de una posibilidad del hombre de poder escoger a Dios, no. Es una afirmación de que aquellos que crean en Cristo serán salvos. Jesús mismo enseñó que para entrar al reino de los cielos hay que nacer de nuevo. Y ese nuevo nacimiento no lo causa el hombre. Mi hermano, tú no escogiste cuándo nacer. Tú no dijiste voy a nacer y naciste. No, tú solamente naciste. Y el nuevo nacimiento que habla Jesús, que lo habla con Nicodemo, es similar. Lo produce el Espíritu Santo, no lo produce el hombre. Tú no dices voy a nacer de nuevo espiritualmente, no. Es algo que lo produce Dios, instantáneamente. Por lo tanto, Juan 3:16, vuelvo a repetir, es una afirmación de que aquellos que creen en Cristo serán salvos. Y nunca da a entender que el hombre tiene la capacidad de escoger a Dios. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son los que crean en Cristo? Bueno, son aquellos a los cuales el Padre lleva a Jesús para que crean en Él. Volvemos a leer Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Y como veremos más adelante, a los cuales Dios lleva a Jesús son los que el Padre escogió antes de la fundación del mundo. Y quiero aclarar algo aquí. El hombre es libre, mis hermanos, para escoger lo que desea. El hombre es libre. No es un robot. Si yo te pongo un chocolate blanco y un chocolate negro, vos vas a escoger el que más te gusta. Vos escogés con quién casarte. Vos escogés tu profesión, dónde trabajar, dónde te vas a congregar. No sos un robot. Dios te creó libre para escoger. Pero cuando hablamos de la salvación o de escoger a Dios, ahí ya es otra cosa. Porque ya hemos visto que el hombre no puede tener esa capacidad de escoger a Dios porque está muerto. Murió. No hay vida para él espiritualmente. R.C. Sproul decía, llegamos a la conclusión de que el hombre caído todavía está libre para escoger lo que desea. Nosotros no negamos eso. Pero ya que sus deseos, dice Sproul, son absolutamente malvados, le falta la capacidad moral para venir a Cristo. En tanto que permanece en la carne, el no regenerado nunca elegirá a Cristo. No puede elegir a Cristo precisamente porque no puede actuar en contra de su propia voluntad. No tiene ningún deseo, dice Sproul, para Cristo. No puede elegir a lo que no desea. Su caída es grande. Es tan grande que solo la gracia eficaz de Dios obrando en su corazón puede traerlo a la fe. Fin de la cita. Entonces vuelvo a repetir, el hombre no puede ir en contra de su naturaleza pecaminosa. Él no puede escoger lo que no quiere. Y nunca va a escoger a Cristo. ¿Por qué? Por el simple hecho de que no quiere. Él no quiere. Y no puede. Otra objeción que se levanta contra esta doctrina es que algunos dicen, bueno, pero yo decidí creer en Cristo. Es decir, yo coloqué mi fe en Jesús. Y es verdad. Cuando Dios obra en el corazón de un pecador, ese pecador se va a arrepentir y va a creer en Jesús. Y lo hace de una forma libre. Pero lo hace porque Dios ya intervino en su corazón antes. Ahí está la clave. Tú te puedes arrepentir, tú puedes creer en Cristo porque Dios ya hizo algo antes en tu corazón para que lo puedas buscar a Él. Mi hermano, si tú crees en Jesús, es porque Dios ya produjo en ti el nuevo nacimiento, el cual es llevado a cabo por el Espíritu Santo. Y en el tercer punto lo vamos a detallar mejor esto. Pero incluso, mis hermanos, no podemos jactarnos de nuestra fe. Hay gente que dice, Dios, mirá cómo yo creí en ti y mi vecino no. Mi vecino sigue siendo rebelde en contra de ti, pero mirá cómo yo me arrepentí, cómo yo puse mi fe en tu Hijo. Cuidado, porque Efesios 2:8 dice que la fe es un don de Dios. Aún tu fe que depositas en Cristo es un don que te da Dios. Dios te da la fe que tú pones en Cristo. Así que ten cuidado si tú te jactas de haber creído o de parecer distinto al resto porque tú creíste en el Evangelio.
Si Dios no interviene en tu vida, tú nunca vas a creer. Tú nunca vas a creer. Porque tú estás muerto. Una tercera objeción es que hay gente que piensa que esta doctrina hace a Dios injusto. Alguno podría decir, bueno, pero Dios es injusto, porque nos llama a hacer algo que no podemos. ¿Cuántas veces vemos en la Biblia que Dios llama a los pecadores al arrepentimiento? Pero ¿por qué Dios nos pide algo que no podemos hacer? Si el hombre está muerto en sus pecados, si el hombre es esclavo del pecado, si el hombre no puede ir en contra de su naturaleza, ¿por qué Dios nos llama constantemente al arrepentimiento? ¿No parecería esto que Dios es injusto, dicen algunos? Bueno, el periodista José Barrios, en un artículo que escribió acerca de esta doctrina, él dice acerca de esto: a muchos les parece injusto que Dios exija del hombre lo que el hombre es incapaz moralmente de hacer. Pero esto es un error, dice el periodista. Ninguno de nosotros podrá quejarse diciendo: Dios es injusto, me llamó a hacer lo que yo no quería hacer. Si Dios nos llama a arrepentimiento, pero estamos tan corrompidos, dice el periodista, que no queremos a Dios en realidad, y nos sentimos cómodos con el pecado, y ese rechazo a Dios nos hace más culpables en vez de hacernos más inocentes. Mis hermanos, Dios llama a los pecadores al arrepentimiento, y lo sigue haciendo, y lo seguirá haciendo. Pero el problema no es Dios, eres tú, que no quieres venir a Él. Jesús dijo en Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Allí está el problema. El hombre ama el pecado, el hombre ama las tinieblas, y él no quiere despegarse de ese amor por el pecado y de ese amor por las tinieblas. Por eso el hombre decide vez tras vez rechazar a Cristo, el cual es la luz. El hombre no se arrepiente porque no quiere, y él rechaza constantemente a Dios. Entonces, el problema no es Dios, eres tú, que tú no quieres. Y eso va de la mano, mi hermano. El hombre no puede escoger a Dios, pero al mismo tiempo no quiere. Va de la mano, van las dos juntas. No quiere y no puede. Y no puede porque no quiere. Las dos van de la mano. Y una cuarta objeción es que algunos creen que esta doctrina niega las buenas obras del hombre. Pero no es así. El hombre natural hace buenas obras. Y lo solemos ver en el mundo. El amor familiar, la fidelidad de un esposo a su esposa, la caridad, el anhelo por la justicia. Todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo porque tenemos la ley de Dios en nuestras conciencias. Por lo tanto, no negamos las buenas obras del hombre. Este mundo no es el infierno. Hay gente que dice, no, este mundo es el infierno. No, el infierno será peor, pero este mundo no es el infierno. Este mundo no es el infierno. Así lo explica el pastor Joel Vicky. Dice, la depravación total no significa que un incrédulo sea totalmente malvado en todo lo que hace, sino que nada de lo que hace es totalmente bueno. Ahí está la clave. El hombre, dice Vicky, no está tan caído para que haya perdido toda sensibilidad hacia Dios o en su conciencia. Por la benevolencia común de Dios, todavía es capaz de demostrar afecto familiar, de hacer el bien cívico y de cumplir con sus deberes como ciudadano. Es capaz de un gran heroísmo, dice el pastor, de un gran valor físico y de grandes actos de abnegación. Sin embargo, continúa diciendo, es un pecador corrupto en todos los aspectos de su naturaleza y como tal es totalmente incapaz de realizar ningún bien espiritual a los ojos de Dios. Allí está el problema. Aunque el hombre haga buenas obras y las hace, aún así sigue siendo un pecador. Incluso las buenas obras del hombre están contaminadas por el pecado. De lo contrario, como Dios dice, esas buenas obras son como un trapo de inmundicia. Muchos intentan ganarse el favor de Dios por medio de la religión, por medio de las buenas obras, pero no entienden que el problema del hombre está en su interior, no en su exterior. El hombre es un pecador y sin la gracia de Dios
Si la gracia de Dios no interviene, Él seguirá en esa misma condición. Mateo 7, versículo 11, el Señor Jesús dijo: pues vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Las personas piensan que son buenas y que a veces hacen cosas malas, pero Jesús dice que no, que es al revés, que el hombre es malo y que a veces hace cosas buenas. Volvemos a leer: vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Ustedes suelen hacer buenas obras, a veces, pero siguen siendo malos, siguen siendo pecadores. Las buenas obras no van a cambiar su condición. A eso es a lo que se refiere Jesús. Vosotros sois malos, y sois malos desde su interior. Es su naturaleza. Y nuestras buenas obras, mis hermanos, están corrompidas, porque están contaminadas por nuestros pecados. Hay muchas personas que hacen buenas obras, pero la hacen con una mala motivación. Para dar un ejemplo, imagínense a alguien que no quiere cometer adulterio, pero no lo hace por amor a Dios, sino por el qué dirán. No, mirá, si yo engaño a mi esposa, capaz que alguno va a pensar algo malo mío. Pero en realidad, lo que te debería no cometer adulterio es primero Dios, porque tú amas a Dios y tú quieres serle fiel a Dios. Y fiel a tu esposa, obviamente. Pero hay hombres que no cometen ciertos pecados por el temor al hombre. Y ahí está la motivación. Tiene una motivación incorrecta. Una motivación incorrecta. Entonces, a modo de resumen de este segundo punto, nosotros no escogemos a Dios. Primero porque no queremos y segundo porque no podemos. Y eso va de la mano. El hombre no quiere y porque no quiere no puede. Por lo tanto, es Dios quien toma la iniciativa con los pecadores. Él los busca y Él los lleva a Cristo. Si Dios no interviene en la vida de un pecador, nadie se salva. Mis hermanos, Dios no está en su trono esperando que a un pecador tome la iniciativa con Él, a ver quién se va a arrepentir, a ver quién me va a buscar. No, ya Dios dijo que miró desde los cielos a ver si había algún entendido allí en la tierra que lo buscara, y Él dijo: no, no hay ninguno, no hay ninguno. Y es Dios quien toma la iniciativa. De lo contrario, nadie se reconciliaría con Dios. Es Él el que salva a los pecadores. Y esto me lleva a mi último punto. De muerte a vida. De muerte a vida. Imagínense que yo termino mi mensaje aquí. Le digo a mis hermanos: gracias por escucharme. Bendiciones. Chau. Muchos irían de este estudio bastante triste, sin esperanza. Y se dirían a sí mismos: sí, soy un pecador, estoy muerto espiritualmente, merezco el infierno y tal, allí termina todo. Pero no. Pero no. Gracias a Dios que esta verdad no termina aquí. Mi deseo, mis hermanos, dentro de mis capacidades, era similar al del apóstol Pablo en Romanos. Lo que hace Pablo en Romanos, en los primeros capítulos, es condenar a la raza humana para luego llevarlos a Cristo. Y ese es mi propósito. Quiero que veamos cómo está el hombre totalmente perdido para luego apuntar a Cristo. Para luego apuntar a Cristo. Ahora quiero que veamos el poder de Dios resucitando a los cadáveres espirituales. Ya dejamos en claro, nosotros somos un hueso seco, muertos. Pero Dios es poderoso para salvar aún a aquellos que están muertos en sus pecados. Mi hermano, Dios nos pudo haber dejado nuestros pecados sin ninguna esperanza, caminos al infierno. Pero no. Él, en su gracia y amor, actuó a favor de los suyos. Él intervino para salvar a su pueblo. Dios no se quedó allí quieto viendo cómo tú te pudrías en tus pecados. No, Él intervino. Él intervino. Y si Él no hubiese intervenido, no se salvaba nadie. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Dónde se manifiesta más el poder de Dios? ¿En la creación o en la salvación? La voy a volver a preguntar. Quiero que se respondan a ustedes mismos.
¿Dónde se manifiesta más el poder de Dios? ¿En la creación o en la salvación? Muchos podrían decir, en la creación. Claro que sí. Las estrellas, el cielo, los animales, las montañas, todo el universo. Y es verdad, mis hermanos, allí vemos el inmensurable poder de Dios. Pero en realidad, nosotros, los seres humanos, podemos percibir más el poder de Dios en la salvación. Porque Dios creó el mundo del ex nihilo, es decir, de la nada. Pero Dios en la salvación de los pecadores, Él los transforma de esa masa corrupta de su pecado. Él los regenera, Él los hace una nueva persona con nuevos afectos, nuevos deseos y una nueva vida. Literalmente Dios trae a la vida a esa persona esclava del pecado. Y allí podemos ver el poder de Dios. Vayan conmigo a Efesios 2. De vuelta, Efesios 2 es un pasaje clave. Efesios, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Mis hermanos, el pero del versículo 4 es el pero más glorioso de toda la Biblia. Se dice que Sproul, el teólogo Sproul, tenía en su oficina un letrero grande que decía pero, en referencia a Efesios capítulo 2, versículo 4. Ese pero es glorioso, mis hermanos, porque Pablo viene hablando de cómo está el hombre, muerto, sin esperanza, totalmente corrompido, totalmente apartado de Dios. Pero Dios, dice luego Pablo en el versículo 4, pero, mis hermanos, aquí vemos que no es el hombre de vuelta quien interviene, es Dios. No dice, pero tu fe, pero el hombre. No, pero Dios. Dios interviene. Dios interviene. Quiero que volvamos a leer la definición de los cánones de Dort. La definición que leímos al principio, del artículo 3 de la tercera y cuarta doctrina, porque yo la última parte no la examiné todavía, que es importante que la veamos. Dice, por consiguiente, todos los hombres son concebidos en pecado y al nacer como hijos de ira, incapaces de algún bien saludable o salvífico e inclinados al mal, muertos en pecado y esclavos del pecado, y no quieren ni pueden volver a Dios ni corregir su naturaleza corrompida, ni por ellos mismos mejorar la misma, sin la gracia, ahí está la clave, sin la gracia del Espíritu Santo, que es quien regenera. Sin la gracia del Espíritu Santo, que es quien regenera. El hombre está muerto. Por lo tanto, alguien debe actuar a favor del hombre para que se salve, para que deje ser esclavo del pecado. Y ese alguien es Dios. Más específicamente, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. La Biblia atribuye el nuevo nacimiento, la regeneración, al Espíritu Santo. ¿Qué es la regeneración? La regeneración es un cambio radical. Es lo que la Escritura llama un nuevo nacimiento. Es cuando el pecador pasa de muerte a vida espiritual. Es lo que le dijo Jesús a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Cuando se produce la regeneración en la vida de un hombre, ese hombre comienza a ver y a oír
y a buscar las cosas espirituales. Y empieza a vivir una vida de fe y de santidad. Y solo el Espíritu Santo produce ese nuevo nacimiento. No es una obra humana. Vayan conmigo a Juan capítulo 3. Juan 3. Veamos del versículo 1 al 9. Este es un diálogo que tiene Jesús con Nicodemo. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo no había entendido nada de lo que Jesús le había dicho. Versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario de hacer de nuevo. El viento, dice Jesús, sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo interviene en la vida de un pecador, se produce ese nuevo nacimiento que habla Jesús. El que es nacido de la carne, carne es. Pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y mis hermanos, este milagro es el milagro más grande por parte de Dios. Regenerar a un pecador muerto es el milagro más grande que Dios hace en la vida de las personas. Literalmente Dios resucita al pecador en la esfera espiritual a través del Espíritu Santo. ¿Recuerdan a Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos? En el capítulo 37, versículo 7 en adelante, dice Ezequiel: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Así está el hombre. Está vivo físicamente, camina, todo, pero está muerto espiritualmente. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y ¿qué? Y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vinieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Este pasaje es absolutamente asombroso. Este pasaje es capaz de dejar a alguien boca abierto, si verdaderamente lo entiende. Profetiza al espíritu, le dice Dios a Ezequiel, y ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Así es con todo pecador. Cuando el Espíritu Santo lo regenera, ese hombre, esa mujer viene a la vida. Antes no había vida. Era un hueso seco, podrido, un cadáver caminante, pero ahora por el Espíritu Santo hay vida. Por eso Jesús dijo: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Literalmente hablando, espiritualmente. Mi hermano o hermana que estás en Cristo, tú has pasado de muerte a vida. Pablo decía que el Evangelio es poder de Dios, y la palabra que utiliza allí en Romanos 1:16 es dinamita.
Quiere decir que cuando el Evangelio para algunos es locura, para otros es dinamita, porque viene recargado con la omnipotencia de Dios. Mis hermanos, ¿recuerdan a Jesús con Lázaro cuando éste murió? Jesús desde afuera le dijo, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió vivo. Eso es lo que hace Dios con un pecador. Abre la tumba y le dice, vive. Y ese pecador ahora vive para la gloria de Dios. Muchos hoy gritan el poder de Dios para sanar a los cojos, el poder de Dios para hacer que el mudo hable, el poder de Dios para que el sordo oiga, el poder de Dios para 1.000.000 de cosas. Y está bien, debemos orar por esas cosas. Y Dios puede hacer eso y aún mucho más de lo que le pedimos. Pero debemos anhelar el poder de Dios para salvación, porque créeme, el poder de Dios se manifiesta más en la salvación de un pecador que en la cura de un cáncer. Cuando un pecador viene arrepentido a los pies de Cristo, es un milagro más grande que una persona que recibe el milagro de una cierta enfermedad. Y uno dice, ¿pero cómo? Sí, claro. Porque cuanto más entendemos cómo está el hombre perdido, más podemos ver el poder de Dios. Mis hermanos, nosotros deberíamos quedarnos de boca abierta cuando vemos a un cristiano, porque esa persona ha pasado de muerte a vida. Cuanto más entendemos lo perdido que está el hombre, más podemos apreciar el poder de Dios en la salvación. A mí me gusta imaginarme esto y quiero que aquí examinen y retengan lo bueno, porque esto es solamente un pensamiento mío. Pero a mí me gusta pensar en esto. Dios, yo estoy ahí en una tumba, muerto, sepultado, y Dios jala la palanca, se abre la tumba, Cristo desde afuera me llama como lo hizo con Lázaro, me dice sal fuera, yo salgo afuera y luego viene el Espíritu Santo de los 4 vientos y me da vida. Mis hermanos, cuando el Espíritu Santo regenera a un pecador, esa persona empieza a ver lo que antes no veía. ¿Cuántas veces, mi hermano, te habrán predicado el Evangelio antes de tu conversión? Y tú decías, esto es una locura, esto es algo necio, esto no lo cree nadie. Pero un día Dios, ¡pum!, te abrió los ojos. Y ese mismo mensaje que te predicaban vez tras vez, el mismo, impactó en tu vida. Fue como un nudillo en el medio del mentón. Y tú viste tu pecado y viste la necesidad de un Salvador, el cual es Cristo. Capaz que antes te hablaban de la cruz y ni te mutabas, ni pensabas en Cristo, ni pensabas en Dios. Pero cuando el Espíritu Santo intervino en tu vida, comenzaste a ver la belleza y la gloria del Calvario. Ahora amas lo que antes aborrecías, la santidad, y odias lo que antes amabas, el pecado. Mi hermano, ¿no te causa gozo escuchar esto? Te debería causar gozo, porque esto es lo que Dios hizo en tu vida. Tú eras un muerto y hoy estás vivo. Y toda la gloria es para Dios. Se habrán dado cuenta que en esta enseñanza no hablamos de nada en lo que nos podamos jactar. De nada. Estábamos muertos. Todo lo hace Dios. A modo de conclusión, para ya ir terminando y no alargar más el mensaje, mis hermanos, no podremos crecer en nuestra vida espiritual si no nos conocemos a nosotros mismos a la luz de la palabra de Dios. Cuanto más conozcamos lo que dice la Escritura del hombre, podremos percibir el poder de Dios en la salvación de una forma más grandiosa. La salvación no es solamente decir yo creí y listo. No. Estamos hablando de un cambio radical en la vida del ser humano. Estamos hablando de que una persona pasó de muerte a vida. Tú eras un cadáver, pero por la gracia de Dios hoy estás vivo con Cristo. Dios te quitó ese velo de los ojos y te hizo ver la belleza del Calvario. Pudiste ver allí en la cruz al Hijo de Dios muriendo por tus pecados para darte vida y vida en abundancia. Y gloria a Dios por eso. Y además, esta doctrina, mis hermanos, nos ayuda a ser humildes.
Si el día de mañana tú te crees mejor que otra persona, ten cuidado, ten mucho cuidado, porque recuerda de dónde Dios te salvó. Tú no eres mejor que nadie, tú no eres mejor que un violador, mejor que un asesino, que un adúltero, que un fornicario, que el borracho. Tú sos de la misma masa corrupta y pecadora, y si no fuera por la gracia de Dios, capaz que tú estarías en el mismo camino que esas personas. Por lo tanto, esta doctrina nos enseña a ser agradecidos con Dios, sabiendo que Él hizo todo para salvarme de la esclavitud de mi pecado. Y Él sigue trabajando en mí, porque aún el pecado mora en nosotros. Ya no somos más esclavos del pecado, pero aún el pecado está en nosotros. Y tenemos esa lucha constante todos los días. Y el Señor sigue trabajando en nosotros para hacernos a la imagen de Cristo. Y algún día Él nos hará a la imagen de su Hijo cuando estemos en su presencia. Como decía Pablo en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15, que él era el primer pecador. Vamos a buscar ese pasaje. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15. Dice el apóstol: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo, Jesús, vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Cristo vino a salvar a los pecadores. Y así es, mis hermanos. Todos somos pecadores y todos estamos bajo pecado. Pero aquellos que estamos hoy en Cristo, debemos darle toda la gloria al Señor, porque Él nos trajo a la vida. Y ahora estamos con Cristo. Disfrutamos de Dios, disfrutamos de su presencia, disfrutamos de una comunión con Él. Y ahora podemos ver lo que antes no veíamos. Y eso es glorioso. Para aquellos que no conocen al Señor, esta doctrina no es para dejarlos a ustedes sin esperanza, sino que al contrario, es para que vean el amor y la gracia de Dios. Todos estamos bajo la esclavitud del pecado. Nadie escapa de esa realidad. Y yo no confío en tu habilidad para que te arrepientas y creas en el Evangelio. No confío en tu habilidad. El libre albedrío nunca salvó a nadie. El hombre no puede. Pero sí confío en Dios, que es poderoso para abrirte los ojos y el entendimiento, y para que puedas ver la gloria del Evangelio, reconozcas tus pecados y te aferres a Cristo. Dios lo hizo conmigo. ¿Por qué no podría hacerlo contigo? Porque nada es imposible para Él. Por eso te invito a que creas en las buenas nuevas de que en Cristo hay salvación. Porque Dios envió a su Hijo a morir por los pecados en la cruz del Calvario. Y así ofrecer perdón para su pueblo. No intentes, amigo y amiga, ganarte la salvación por tus obras. Es inútil, son trapo de inmundicia para el Señor. Y acepta el medio que Dios estableció, el cual es Cristo. Cree en Él, confía en Él. Y Dios es poderoso para transformarte y regenerarte si vienes a Cristo. Y eso es lo que vamos a pedir en oración ahora. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta enseñanza, Señor. Es bueno, Padre, vernos a nosotros mismos a la luz de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Éramos esclavos del pecado. Estábamos muertos, Padre. No había esperanza para nosotros. Te dimos la espalda, Señor, y te aborrecíamos. Pero, Padre, tú no nos dejaste así. Tú interveniste en nuestras vidas. Nos regeneraste, Padre. Nos diste un cambio radical. Nos hiciste ver la belleza de Cristo allí en la cruz del Calvario. Nos hiciste ver la necesidad de un Salvador. Nos hiciste ver que verdaderamente somos pecadores. Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy podemos disfrutar de ti y disfrutar de Cristo. Y toda la gloria es para ti, Señor. Gracias porque cuanto más conocemos de nuestra condición, más podemos ver la gloria de Cristo. Más podemos ver tu poder. Gracias, Padre.
Y te pido por aquellos que no te conocen, Señor, que capaz que escuchen este mensaje. Padre, ábrele los ojos, ábreles su entendimiento, para que puedan ver a Cristo, para que puedan ver su verdadera condición. Los hombres no se perciben pecadores, Padre, pero tú eres poderoso para abrir los ojos y hacer un milagro en la vida de esas personas. Padre, oramos a ti para que tú traigas a las almas a los pies de Cristo, para que confíen en Cristo únicamente y puedan reconciliarse contigo, Señor. Gracias, Padre. En nombre de Jesús. Amén.